Con respecto a la laringe, hay muchas cosas que se podrán decir también. De aquí ya les remarcaré unas apartes muy importantes. Hay otras que por motivos académicos hay que mencionarlos, aunque no es tan importante en cuanto a la patología relacionada a la disfonía funcional, aprenderse todos los síndromes, porque son muchos, sino tener en cuenta algunos que son más importantes y prevalentes en la población para saber enfocar a nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces, recuerden que la voz es el resultado normal entre un balance de un adecuado funcionamiento del sistema nervioso, de la parte psicológica, de los cartílagos, de la parte muscular, del aparato resonador, que sería lo que vimos de la faringe, nariz, cavidad oral, senos paranasales, aparato respiratorio, caja torácica y los pulmones, ¿sí? Con una excelente coordinación y estabilidad eficiente, ¿sí? A todo eso hay que sumarle que la hidratación de las mucosas es un factor que no es menos importante que los anteriores, pero entonces desde que nosotros escuchamos hablar al paciente, ya podemos hacer diagnóstico de una voz anormal y por lo tanto habría que buscar dónde se encuentra la patología. ¿Listo? Entonces, por eso, dentro de todo y todo lo que se ha hablado en semiología, y en todos los cursos que han tenido ustedes posteriores a eso también, al momento de hacer una historia clínica, escúchenlo al paciente y escúchenlo cómo habla. ¿Listo? Eh, Recuerden que no existe una laringe idéntica a otra, la voz nos diferencia a cada uno de nosotros, hay variaciones bien grandes de asimetrías entre cada persona, ¿sí? Hay unos que podrán tener unos pliegues más cortos, otros más delgados, sitios de inserción más verticales, bueno, en fin. Entonces, digamos que la voz es exclusiva de cada persona. Eh, Esas variaciones, tengan en cuenta, no son patológicas, cada una debe analizarse en detalle al momento pues de esclarecer si el paciente tiene disfonía, que es el síntoma más importante de este apartado, ¿vale? De todas maneras, también mencionaremos a la disnea, al estridor, al dolor, o sea, la odinofonía, la fatiga de la voz, que se llama fonastenia, la disfagia, el carraspeo, como muchos pacientes lo refieren, la sensación de taco o sensación de cuerpo extraño, de globo faríngeo también son motivos de consulta frecuentes, la expectoración y la tos. ¿Listo? Eh, Recordando un poquito de la anatomía, recuerden que el esqueleto de la faringe lo componen 9 cartílagos, 3 impares, vienen a ser el tiroides, el cricoides y la epiglotis. Ahí hay una imagen de la epiglotis. eh, y 3 pares, digámoslo así. Entonces están los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Eh, Recuerden que los aritenoides tienen como una articulación por encima del cricoides y forman la articulación cricoaritenoidea, la cual pues tiene muchos movimientos, rota, se desliza, gira. eh, y los aritenoides tienen unos procesos vocales ahí a la parte medial donde se inserta el músculo tiroaritenoideo. Entonces, básicamente son como una pared muscular ahí lateral a cada lado, ¿vale? Eh, y dentro de lo que serían los músculos intrínsecos, estos tienen una función básicamente de aductores y abductores, ¿listo? Entonces, de abrir y cerrar. Entonces, los aductores básicamente son los tiroaritenoideos, cada uno pues tiene como un par de vientres, ¿sí? Que lo acortan y otros que se encargan como de engrosarlo. Básicamente eh, está los tiroaritenoideos, también tenemos al cricoaritenoideo, ¿sí? Que es un músculo lateral que alarga las cuerdas vocales, ¿listo? Y los interaritenoideos, que se encargan de cerrar la parte posterior de la glotis, de las cuerdas vocales. Tenemos los abductores, ¿listo? Que son, por acá no tengo eso, no. Que son básicamente los cricoaritenoideos posteriores, ¿listo? Que se encargan de hacer como la dilatación de la vía aérea, o sea, de abrir la glotis. Y tenemos un tensor que es el cricotiroideo.
que tiene dos vientres que se tensan y se alargan, ¿sí? Eh, Básicamente eso. Entonces, pues lo importante de ahí no es que se aprenda la función, la inserción de cada músculo, eso no lo voy a preguntar. Simplemente que tengan en cuenta que la función de muchos de estos músculos es hacer que se abran y se cierren las cuerdas vocales, ¿listo? A tener en cuenta, pues, la irrigación, la arteria laringea superior y la arteria laringea inferior, aquí muy fácil, ¿sí? Y tenemos nosotros la inervación, que esta sí es importante porque fácilmente podemos llegar a la clínica de la lesión, que tenemos nosotros desde el córtex, pues ahí el núcleo ambiguo, lo que sería el décimo par craneal, aquí es esquematizado. eh, Tenemos un laringio superior, ¿vale? Que me da a mí una rama eh, interna que es sensitiva, entonces cuando se lesiona esta rama, podría producirme aspiraciones. Al paciente, ¿qué diríamos? Se atora, se achuca acá, ¿sí? Entonces, esa es como la clínica muy característica de tener una lesión de la rama interna del laringe superior. Y cuando hay una lesión de la rama externa, que es motora principalmente, la otra es sensitiva, la voz se me vuelve a mí débil y es imposible que el paciente haga sonidos agudos, que es donde se necesita que las cuerdas vocales se acerquen de una a la otra, ¿vale? Por otra parte, y más frecuente, es una lesión del nervio laringio recurrente que tiene un recorrido bastante largo, también es rama del nervio vago y tiene la inervación de todo lo que sería la infraglotis. Tiene inervación motora para todos los músculos intrínsecos, o sea, a esos tiroaritenoideos, cricoaritenoideos, cricotiroideo, ¿vale? Bueno, excepto al cricotiroideo. El cricotiroideo no tiene esa inervación por parte del laringio recurrente. Eh, Miren ahí cómo están los nervios laringeos recurrentes, van por los grandes vasos en caso de cirugía sobre todo. Puede haber una lesión y esas parálisis se explican en los pacientes que posterior a cirugía de tiroides inician con esa clínica de disfonía, de voz débil, ¿listo? Entonces, básicamente eso quería contarles. Funciones de la laringe, entonces, conducen el aire a través de la vía aérea, protege de la aspiración de cuerpos extraños y también se encarga de la fonación. Tengan en cuenta que hay un manto mucoso ahí, ¿sí? Que está cubriendo esos pliegues vocales, que tiene una capacidad de vibración, ¿cierto? Que la vibración es la que me produce a mí el sonido y es la que nos permite emitir los sonidos y el lenguaje hablado, ¿sí? Y que lo más importante de todo esto, o mejor dicho, de lo más primordial, el estado de hidratación. ¿Listo? Entonces el estado de hidratación determina muchísimo con respecto al funcionamiento normal de la laringe. Y como les decía, la disfonía es el síntoma característico de las lesiones de la laringe y por eso nosotros hemos encontrado que dentro de las pacientes que consultan por disfonía, que a lo que se le ha llamado disfonía funcional, encontramos nosotros muchas lesiones que están sobre las cuerdas vocales que les voy a mencionar así como de forma somera, ¿vale? Pero algunas para que las tengan en cuenta. Entonces, hay unas lesiones que podríamos decir se llaman subepiteliales, pues son lesiones que están debajo del epitelio, como su nombre lo indica, ¿vale? Y podrían dividirse en inflamatorias, por ejemplo, la laringitis, en congénitas, hay patología tumoral maligna, benigna, y hay alteraciones de la cobertura, por ejemplo, las cicatrices o las úlceras. ¿Listo? Dentro de lo que son esas lesiones subepiteliales, de los cuales ya les voy a mostrar unas imágenes, eh, están los nódulos vocales. ¿Listo? Los nódulos vocales, piénsenlos en todo paciente que se presente con disfonía de grado variable, ¿sí? Que sobre todo asociado a pacientes que tienen rinitis alérgica o reflujo, que a veces tienen hipoacusias y se quejan de obstrucciones nasales frecuentes y es muy frecuente encontrárselo en los niños y en las mujeres adultas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen como un abuso de la voz. Entonces, las docentes, las profesoras de primaria, es raro recordar a un profesor hombre de preescolar, ¿cierto? Entonces, seguramente es por eso, los cantantes,
suelen generar este tipo de lesión. Ya al momento de hacer una nasofibrolaringoscopia o una laringoscopia, las lesiones que vamos a ver pues son unos nódulos bilaterales, que ahorita les muestro una imagen, aunque no es lo importante, sino que piénsenlo en estos pacientes que se presentan con disfonía de grado variable, más bien leve, con poco dolor, que está asociado a otras patologías y está como dentro de este grupo de pacientes. Puede consultarles tanto en los niños o en las mujeres. Se ha visto, por ejemplo, en los niños con trastornos de déficit de atención, estos cuadros. ¿Listo? O personalidades que son muy inquietas. También tengamos en cuenta que el tratamiento es básicamente hidratarse bien, por eso es que a los profesores nos recomienda la universidad que nos estemos hidratando, por eso yo hago muchas pausas ahí para hidratarse. Eh, Se puede mandar al paciente a terapia de la voz si identificamos alergias o rinitis alérgica, tratarlas, si identificamos reflujo gastroesofágico o gastrolaringio, tratarlo. Si hay tabaquismo, suspenderlo y el paciente se beneficia mucho de terapia de la voz con foniatría. ¿Listo? Entonces, esos son los famosos nódulos vocales. Clave al momento de hacer la caracterización, si les aparece una imagen de esta, pues es que son bilaterales. ¿Listo? Y a diferencia de estos, tenemos a los pólipos, ¿vale? Que son lesiones unilaterales, ¿vale? Que tienen también como característica la disfonía que se mantiene en el tiempo. Y clave es que los pacientes que suelen tener pólipos son los que usan anticoagulantes. Entonces hay abuso de la voz, hay un sangrado, un desgarro, se forma un hematoma, se inflama y luego se reabsorbe, pero queda ahí el quiste, ¿vale? Entonces eso genera inflamación. eh, y se queda ahí como una secreción gelatinosa. Entonces el cuadro clínico igual, disfonía de más de 15 días de evolución crónica, con alteración de la voz, que de forma intermitente, y da una voz como de doble tono que se llama diplofonía. ¿Listo? Eh, Recuerden que esta es un poco más dolorosa, eh, pero es intermitente. Usualmente los pacientes, como les digo, son pacientes usuarios de anticoagulantes orales, ¿vale? Y también incluidos los antiagregantes. Y el tratamiento aquí podría incluir a la cirugía. Miren que ahí alcanzamos a ver una lesión polipoidea, ¿listo? Ahí, justo donde está la imagen, ahí está el pólipo, no es al frente. Creo que me quedó ahí sobrepuesta esa flecha que estaba en la fotografía. Y tenemos esta, ¿vale? Los quistes, que también son lesiones unilaterales que pueden ser múltiples. Son como un saco por debajo del epitelio, son subepiteliales, ¿cierto? Eh, que la clave es que estos tienen un color amarillenta, blanquecino, tienen un borde bien definido. Y hay como dos tipos. Hay quistes epidermoides, ¿vale? Que son congénitos, a veces se asocian a trauma, abuso vocal. El abuso vocal está casi en todos los cuadros, ¿sí? Y también está el quiste de retención mucosa. Básicamente es como que hay una obliteración, o sea, se tapa una glándula mucosa y ahí pues puede sobrevenir infecciones y toda la cosa. Pero pues diferenciarlos a nivel de la anatomía es difícil, por eso pues tengan en cuenta que los quistes también son algún tipo de lesión. Otro así como importante es el edema de Reinke, que se llama también corditis polipoide o pólipo de los fumadores. Es una lesión que es bilateral a veces, que se da por la exposición a irritantes. Entonces, aquí les muestro esa imagen. Miren que no es el aspecto usual de una cuerda vocal, está con muchos vasos y se forma como una membrana, ¿sí? Que es secundaria, pues bien sea a reflujo, al tabaquismo, que es lo más frecuente. También es muy frecuente observarlo en mujeres de mediana edad, o sea, adultas jóvenes, que tienen abuso de la voz y que usualmente la predisposición es que tienen un tono vocal grave, como las pacientes que provienen de la costa norte, que ellos descienden de los turcos, algunos, y tienden a tener las mujeres un tono más grave. Eso quiere decir que los hombres con tonos graves también están predispuestos a esto, porque la prevalencia del cigarrillo y del reflujo es más alta en hombres. ¿Listo? El diagnóstico también es observando la lesión, pero en todo caso, de todas estas, quiero que vayan perfilando a los pacientes para que
puedan remitirlos para hacer el diagnóstico por una fibrolaringoscopia o también hay un estudio que se llama videoestroboscopia que muestra como el movimiento del edema ahí eso se hace cuando el paciente habla, ¿vale? El tratamiento, pues también hay que tratar a la causa. A veces el hipotiroidismo también puede producir este tipo de sintomatología, por eso hay que tratarlo. Eh, Se los manda a los pacientes a terapia de la voz con foniatría y podría ser la cirugía como el tratamiento definitivo, ¿vale? Ahí está una foto más clara, miren ahí una membrana que se forma bilateral, eso es el famoso edema de Reinke. Lo importante es saber enfocar a estos pacientes que tienen disfonía, ¿listo? Eh, Tenemos alteraciones por defectos de cobertura, ¿sí? Entonces, están este tipo de alteraciones, el sulco, las ectasias, otras alteraciones o procesos cicatriciales que se pueden generar. Y está la úlcera por contacto que se presenta en los pacientes que han sido intubados y el granuloma post-intubación, que son frecuentes. Entonces, digamos, para recordar, está esta que sería la úlcera por contacto, que es más frecuente en los hombres y el granuloma es más frecuente en las mujeres. Son cuadros de pacientes que han estado intubados o han tenido algún manejo avanzado de la vía aérea que se quejan pues, por molestias para la deglución y una sensación de irritación en la laringe constantemente. Entonces, ahí está el granuloma post-intubación en una paciente que estuvo como 21 días en la UCI. ¿Listo? Mm, También puede ser que los pacientes con infección por VIH se presenten con un cuadro clínico similar, entonces habría que estudiarlos, eso dependiendo de los factores de riesgo. Y hablándoles de las alteraciones congénitas, la laringomalacia es una de las causas de disfonía de los recién nacidos que yo tengo que sospechar después de haber descartado un cuerpo extraño. Entonces, la laringomalacia, pues es una enfermedad congénita, la más frecuente en la laringe, tiene una incidencia o una prevalencia mayor en el sexo masculino, 2 a 1. Eh, entonces es como una malacia genera una hiperlaxitud o una flacidez de las estructuras que estén afectadas, en este caso, pues, de la supraglotis, que se colapsan durante la respiración. O sea, mientras el paciente inspira, se colapsa. Entonces genera pues toda la sintomatología, estridor inspiratorio, ¿sí? Que me puede generar como en esas primeras semanas de vida, ¿cierto? Porque es una alteración congénita, me puede alertar a mí de que este paciente pues tenga algún tipo de alteración y pues tengo que remitirlo al paciente para que pues le hagan el estudio y el manejo. ¿Listo? En la mayoría de los casos no se les hace tratamiento quirúrgico a la laringomalacia, se le deja un tratamiento conservador, según entiendo, con corticoides y ya los casos como más severos son los que hay que sospecharlo. Pero dificultad respiratoria en niños es igual a descartar cuerpo extraño y si es un recién nacido, un neonato, los primeros 28 o 30 días, laringomalacia es la causa más frecuente. De acá a ver, les cuento parálisis de los pliegues vocales. Viene a ser como la segunda causa de ese estridor congénito, ¿sí? Eh, a veces se asocia a otras enfermedades del sistema nervioso central, como el síndrome de Arnold-Chiari, hidrocefalia, mielomeningocele. Es mucho más raro. Nos hemos encontrado, o pues se encontrarán algunos de ustedes con pacientes con laringomalacia, más que la parálisis congénita. ¿Listo? Por ahí, de uno que sí me gustaría hablarles, ahí es el laringocele, ¿listo? El laringocele es una patología que, que se puede presentar de una forma traumática, ¿sí? Es una dilatación anormal de un saco, ¿sí? De la supraglotis que contiene aire, ¿sí? Y mantiene pues una comunicación con la luz de la laringe. Mm, Básicamente puede tener una extensión grande
puede protruir a través de la membrana tiroideal y se ve a través cuando el paciente habla a través del cuello. Es más frecuente en hombres y el paciente igual, disfonía, masa en el cuello, a veces disnea, disfagia y dolor. Entonces esas dos son como más para recordarlas. Bueno, lo que les decía de la laringomalacia, ¿listo? Y del laringocele. Entonces, el laringocele es importante tratarlo, ¿listo? No sé si tengo una imagen. Sí, miren, ahí está el sáculo protruyendo. Es importante el tratamiento porque también se ha visto progresión hacia a tumores malignos. A veces algunas literaturas lo consideran una lesión premaligna, pues no es así del todo en su fisiopatología, pero sí el tratamiento es quirúrgico, le hacen tratamiento con endoscopia y con láser, ¿vale? Ahora sí, para hablarles de la laringitis pues es una patología inflamatoria, tenemos nosotros también, tanto aguda como crónica. Dentro de la aguda, pues es esa inflamación de la mucosa de la laringe que se presenta por una infección aguda o por una tensión vocal, por ejemplo, un grito de pánico, de júbilo, me puede generar a mí una irritación laringea. Entonces, en los niños, las infecciones del tracto respiratorio superior me producen esa clínica característica, fiebre, malestar general, mialgias. Es un estado generalizado de infección respiratoria, ¿cierto? Y me ayuda al diagnóstico el paciente que suele tener respiración oral, que tiene obstrucción nasal, sequedad de la mucosa y la disfonía, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la laringitis aguda, tengan en cuenta que es un proceso autolimitado, ¿vale? Que en la mayoría de los casos las infecciones son virales, ¿sí? Que en caso de presentar una infección bacteriana hay que sospechar de los pacientes persistentes de fiebre, secreciones mucopurulentas y dolor progresivo. Entonces, sí, pero en general la laringitis es una patología que se debe tratar con estos pilares de hidratación, reposo vocal, gárgaras con agua y sal. Eh, Ustedes saben que para hacer suero oral a 1 litro de agua le pueden agregar 9 cucharadas de sal y con eso pueden hacer gárgaras también. Eh, Básicamente los medicamentos que se utilizan para la fiebre y los descongestionantes pueden ayudar. Los antibióticos no son requeridos en la mayoría de los casos y cuando se sospecha algún tipo de edema de la vía aérea podríamos formular nosotros corticoides. Que hay que decirle al paciente que se debe evitar el cuchicheo, o sea, hablar bajito, ¿sí? Porque eso agrava la disfonía y entonces pues hay que prevenir. ¿Listo? También está esta entidad, la laringitis crónica, que es una disfonía de más de 3 meses con disfagia y fatiga vocal. Mm, Usualmente los pacientes se quejan de tos crónica y de carraspeo también, los niños sobre todo. eh, y nos encontramos que el paciente producen secreciones espesas, hay edema de la mucosa. Importante tener en cuenta aquí que a diferencia de la laringitis aguda, la laringitis crónica no es infecciosa. Tiene todas esas otras causas, bien sea tabaquismo, alergia, sinusitis, entonces toca pensarlo de esa forma. ¿Listo? Volviendo a una forma grave de la laringitis, de la aguda, nuevamente la epiglotitis, les recuerdo, es una forma de muy rápida evolución, hemófilos influenza tipo B, cada vez se ve menos, pero todavía se ve, y a veces, pero muy rara vez, es por exposición a agentes inhalados o quemaduras, ¿vale? Entonces, recuerden la epiglotitis, un paciente que se presenta con disnea que evoluciona rápidamente, disfagia puede ser, paciente que rechaza los alimentos menor de 5 años es un signo de alarma, en respiradores orales con cialorrea, deshidratados, con fiebre, con cambios en los signos vitales, entonces, mucho ojo con esto. Los pacientes que ya tienen un lenguaje establecido, de pronto en esta no se encuentra tanta disfonía, sino que la voz luce como apagada. Y si se acuestan boca arriba, el paciente no tolera
ese decúbito. ¿Listo? Entonces, aquí están los broncodilatadores. Realmente no, sí pueden estar indicados. Hay que tener en cuenta que los broncodilatadores pueden generar una desaturación inicialmente. Mm, Los corticoides, como les digo, algunos los usan, otros no los usan. Hay medicina basada en la evidencia con resultados que yo les llamo en controversia todavía. Eh, lo que es la epinefrina todavía no tiene total evidencia que podría utilizarse en algunos pacientes. Nebulizaciones de una ampolla cada 15 a 20 minutos. Algunos la utilizan, la evidencia todavía es pobre con respecto al manejo. Y de lo que sí se benefician estos pacientes es iniciar manejo pronto con antibióticos tipo ampicilina sulbactam, ceftriaxona, que es lo que se tiene, cefuroxima. eh, y también la clindamicina ha dado buenos resultados. O sea, si ustedes sospechan una epiglotitis y lo manejan con clindamicina, está bien. Antes teníamos el cloranfenicol, buenísimo ese antibiótico, pero ya no está disponible. De esto creo que van a hablar en AYEPI, del CRUP, de la laringotraqueitis aguda, ¿vale? Eh, es un estado o una de las causas de sibilancias. Recuerden que los niños tienen pues una vía aérea más pequeña, entonces son más susceptibles al edema y a la inflamación de la subglotis en este caso. Eh, los menores de 5 años les da CRUP. Entonces, recuerden, el virus de la parainfluenza es la causa más común. También otros virus lo pueden presentar. Usualmente presentan rinitis que evoluciona a disfonía con una tos muy característica, que es la tos perruna. Es una tos seca, dolorosa, con estridor inspiratorio, ¿vale? Puede empeorar el cuadro clínico a quedarse el paciente sin voz y empeorar pues hacia la disnea franca y a una posición de oración maometana. No tengo las imágenes, que es una posición del paciente arrodillado con el pecho en el piso y los brazos extendidos, ¿sí? A veces, pues eso no es lo frecuente de encontrarse. El diagnóstico es clínico, como lo dice IEPI, podría tomarse una radiografía del cuello para ver este signo de la punta del lápiz y alcanzan a ver ahí cómo se disminuye el calibre de la vía aérea de la porción inferior. Em, y ante la presentación de una laringotraqueitis, pues si es leve, si no hay afectación del estado general, lo que dice IEPI es de la dexametasona, que es el mejor medicamento. Miren, ahí les tengo la evidencia. Es mejor que la hidrocortisona, que también se la puede utilizar en dosis de 0,6 miligramos por kilo. Y puede utilizarse para los casos más sintomáticos, la epinefrina también, una ampolla cada 15 minutos en nebulización y oxígeno. ¿Vale? Otras causas está esta, una causa psicógena. Entonces, al momento de hacer el diagnóstico, a veces no es fácil. Son, o hace esto referencia a unas alteraciones de la voz que resultan de trauma, de ansiedad, depresión. A veces hay trastornos de la personalidad y estados conversivos. Entonces, pacientes que se presentan con afonía, voz cuchicheada, emisiones de una voz quebrada, tono agudo. El tono agudo ya me descarta a mí a veces que fuera cualquiera de las otras, porque uno difícilmente hace agudos cuando tiene una laringitis. Suele ser como un mecanismo de defensa, una conducta de adaptación para obtener algún tipo de beneficio, ¿cierto? Eh, el episodio a veces lo refieren los familiares luego de un evento traumático, un duelo, un desplazamiento, la muerte de un ser querido. Entonces el paciente presenta tos, carraspeo, llanto, a veces risa, que son como anormales, y, y el tratamiento realmente pues es más que todo con psicología, ¿sí? A veces el foniatra entrenado en ese tipo de enfermedad que tiene pues esa connotación psicógena podría ayudar, aunque lo importante es identificar bien a estos pacientes. Es raro, pero sí se presenta. De pronto conozcan a alguien
con esta voz que se llama una voz de falsete o la puberfonía, que es básicamente una falla en cambiar de la voz de niño a la voz del adulto por inmadurez del sistema endocrino a veces. Eh, Hay hipogonadismo o pues disminución de estas hormonas o una mala adaptación por cambios psicológicos incluso. Entonces no coordinan los músculos y hay como mucha función del cricotiroideo. Entonces, tratamiento, mandar al paciente a suplencia hormonal, pero obviamente tiene que encontrarse la causa exactamente. A veces se remite al endocrinólogo porque, o sea, la literatura de otorrino hasta ahí llega, la especialidad. Y entonces entra el médico general a buscar algún tipo de alteración, a estudiarlo inicialmente y podría remitirlo con el endocrinólogo para ver si requiere o no hormonas. Y también se ofrece la cirugía de masculinización de la voz. De este les había hablado o se los había mencionado, el reflujo gastrolaringio es movimiento del contenido gástrico de enzimas digestivas que lesionan pues la laringofaringe, por ejemplo la pepsina, ¿cierto? Y me produce la sintomatología de la que hemos venido hablando. Eh, la mayoría de los pacientes, miren que no conocen el diagnóstico de reflujo, ¿listo? Y también hay otras de las cosas. Eh, la disfagia, la tos, sensación de boca amarga no aparece en todos los pacientes, la pirosis tampoco aparece en todos los pacientes, pero siempre hay que hacer una correlación clínica para el diagnóstico. Hay que sospechar el reflujo, hacerle una pHimetría que con eso se hace diagnóstico y en algunos pacientes pues podría solicitárseles una endoscopia. Entonces, ¿qué pacientes requieren remisión para manejo específico del reflujo gastrolaringio? Entonces, los mayores de 50 años, endoscopia, los pacientes que tengan factores de riesgo de cáncer de cabeza y cuello, a los que les encuentren masas en el cuello, y aquí aprovecho para hablarles del ganglio de Virchow, que es supraclavicular, que también está en el cuello, ¿cierto? Con grados variables de disfonía asociados a disfagia y a dolor. Entonces, pacientes mejor remitirlos al especialista o para una endoscopia rápidamente. De los tumores, tanto benignos como malignos de la laringe, tenemos varios. Los benignos son relativamente raros, entonces no es lo primero lo que vamos a pensar. Eh, tenemos papilomas y de ahí para abajo tienen crecimiento lento, se alteran la motilidad de los pliegues vocales y eso son la sintomatología que me producen, ¿listo? Entonces, para sospechar tumores malignos, sobre todo tengan en cuenta que un paciente con disfonía de más de 15 días, así sea solita, le vamos a descartar un carcinoma laríngeo. Esta es la diapositiva más importante de esta segunda parte, ¿listo? Eh, y ahorita le vamos a sumar otras cositas adicionales. Entonces, en esta imagen tenemos tres apartes. Tenemos la supraglotis, como ustedes la ven ahí, que se incluye la epiglotis, la glotis y la subglotis. Entonces son las áreas en las cuales se pueden localizar los tumores y dependiendo del área que esté comprometida, me va a producir a mí una sintomatología característica. El cáncer de laringe, pues otra vez es escamo celular, más frecuente en hombres con antecedente de consumo de licor y de cigarrillo. Entonces, todo paciente mayor de 50 años que tenga disfonía, antecedente de tabaquismo, consumo de licor, sobre todo si es un hombre, no lo dejen ir de su consulta sin que lo revise el especialista, porque puede tener un cáncer de laringe hasta que no se demuestre lo contrario. La exposición al virus del papiloma humano también es un factor de riesgo bien conocido, o sea, la papilomatosis, ¿sí? De la cual se habla muchísimo en gineco, pero pues digamos que la infección laringe la produce más el serotipo 6 y el 11, ¿listo?
A veces hay muchos tipos de virus en un mismo paciente y pues se ha relacionado con tener una asociación oncogénica. También la mala higiene dental, el reflujo y algunos factores genéticos y la exposición me pueden producir. ¿Listo? Con respecto a la patología tumoral, yo la he dividido de esta manera. ¿Por qué? Porque los tumores de la región glótica, o sea, los puramente localizados en las cuerdas vocales, me dan a mí disfonía o síntomas de tos, de como de la sintomatología de alteración de la motilidad de las cuerdas vocales rápidamente. Entonces, miren que en cuestión de 2 a 3 semanas en hombres con factores de riesgo, probablemente yo haga el diagnóstico. Entonces, al hacer un diagnóstico temprano y además que las cuerdas vocales no tienen cómo hacer metástasis, o sea, ellas no dan siembras tumorales tan fácilmente, me los encuentro sin tumores o sin ganglios positivos, o sea, esa es la N, ¿cierto? De la clasificación TNM, TNM. Y como es un escamo celular y responde a radioterapia, a estos pacientes les va bien. De ahí tenemos nosotros a los supraglóticos, ¿listo? Porfa, pueden cerrar un micrófono que se encendió en este momento. Listo. Tenemos a los supraglóticos, ¿listo? Que me dan síntomas más bien vagos. Recuerden que al ser supraglóticos, la sintomatología puede estar más relacionada con odinofagia, con dolor de oído de tipo reflejo y con disfagia, ¿listo? Entonces, ya son lesiones que se pueden encontrar más grandes con una probabilidad de metástasis un poco mayor y obviamente el pronóstico depende de esas metástasis. Por otro lado, los subglóticos, ¿sí? Ya me los encuentro yo en toda esa área, cerca a la tráquea, no me van a dar síntomas, sino hasta que producen obstrucción, o sea, disnea y estridor, y es más difícil hacer el diagnóstico, a veces yo lo sospecho porque el paciente ya se ve con patología maligna de forma sistémica y pues tienen un mal pronóstico. Entonces ahí están unos ejemplos, es un supraglótico, estos son tumores glóticos como tal, miren la destrucción que produce de las cuerdas vocales y eso es como la parte de la laringe. Entonces recuerden aquí cositas importantes, paciente pediátrico con dificultad respiratoria, cuerpo extraño, lo primero que tengo que descartar. Si es un neonato, laringomalacia, si es un niño más grande, laringitis, ¿listo? Que puede ser laringitis aguda, una vaina que ya no se ve, que es la difteria, también me produce a mí este tipo de lesión, el croup y la epiglotitis, que es rara. En un paciente mayor de 50 años con antecedente de tabaquismo y consumo de licor, con disfonía de más de 15 días, tiene cáncer de laringe hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Listo? Y ya para finalizar la parte de cuello, descansemos 10 minuticos si les parece y continuamos. ¿Listo? Bueno, Doc. Vale, son las 4:40, faltando 10 para las 5. Sí, para las 5 volvemos, ¿vale? Vale, Doc. Bueno, Doc, gracias.
Yo sí. Aprovecha nuestros miércoles de medicamentos y recibe 20% de... Listo, ahora sí, ya para finalizar, hablaremos unas cositas como muy específicas de la patología del cuello, ¿vale? Eh, Les recomiendo por ahí estudiar la parte del pocio hipertiroidismo, que pues no hace parte del otorrino, pero digamos que siempre se lo van a encontrar. El día de hoy, en este modelo de estudio, les voy a hablar de esta patología en específico para que hagamos un pequeño repasito de lo que es la anatomía aplicada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer cuando nos encontramos con una adenopatía, la que puede ser una metástasis, y no tenemos un diagnóstico de un cáncer primario o lo que se llama un cáncer metastásico a cuello con primario oculto? ¿Listo? Tengan en cuenta que es un motivo de consulta relativamente frecuente en las rotaciones de otorrino, en las consultas CB. Y como su nombre lo indica, pues es una patología oncológica, es aquel tumor maligno confirmado, ¿sí? Que se manifiesta con la metástasis en una estructura ganglionar, pero que no hay un tumor primario después de una adecuada valoración clínica y de unos análisis como endoscopia, imagenología, que excluye otros tipos de tumores primarios, ¿vale? Entonces, pues hoy en día cada vez disminuimos esta probabilidad porque hay más estudios para identificarlo, pero suele explicar como del 3 al 6% de este tipo de consultas. A veces es difícil de hallar el primario, entonces hay que hacer un adecuado abordaje diagnóstico a la metástasis, no solamente para establecer el origen y poder realizar el tratamiento apropiado, sino para evitar hacer un uso de métodos diagnósticos de forma indiscriminada, ¿sí? Lo cual pues lo que haría es aumentar el tiempo del diagnóstico y los costos. Entonces, incluso podrían desorientarme y demorar pues esa terapéutica. Entonces, tengan en cuenta que para esto es importante conocer los niveles ganglionares del cuello, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora para poder establecer el posible origen. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo una imagen de lo que es la anatomía de superficie del cuello, ¿vale? Eh, Ante todo, cuando un paciente se presente con cualquier motivo de consulta, recuerden que el diagnóstico está basado en una adecuada anamnesis, en los antecedentes, en los factores de riesgo y un muy buen examen físico. Para el cuello aplica muchísimo esto. Entonces, hay que hacer énfasis en los órganos de los sentidos, en la vía aérea, en el tracto digestivo y pues el cuello está dentro de esos análisis que se deben hacer a nivel del examen físico
Eh, y también descartar que no se trate de una adenopatía aislada, que usualmente es de origen infeccioso y que suelen estar presentes las primeras 4 semanas después de un proceso, bien sea viral, bacteriano. Entonces, esta es una imagen de los ganglios principales del cuello. ¿Listo? Tengan en cuenta a nivel, en la parte superior, ustedes pueden ver ahí en el maxilar inferior, ya lo habíamos mencionado, la importancia de palpar esta región. Y otra clave anatómica es el músculo esternocleidomastoideo. Hay muchas estructuras que están tanto por delante, sobre él y por detrás que me ayudan a orientar a mí qué tipo de ganglios o de nivel cervical, nivel ganglionar, perdón, es el que está comprometido. Y en la línea media también. Entonces, empecemos mostrándoles algunos niveles ganglionares. De pronto se los pueden encontrar divididos de esta manera. ¿Listo? Tenemos nosotros que hay unos niveles, están en el nivel 1, que me sirve a mí pues para hacer una búsqueda más racional de un tumor primario, ¿sí? En el nivel 1, que es el submentoniano, nivel 1A, submentoniano, están los ganglios entre el vientre anterior del músculo digástrico y el hueso hioides, ¿vale? Entonces, aquí nuevamente mostrándoles el nivel 1. El nivel 1A sería el submentoniano y el nivel 1B el submandibular, que básicamente se refiere a los que se localizan entre el vientre anterior y posterior del digástrico. Acuérdense que el digástrico me da a mí esos dos vientres y el músculo estiloioideo y la mandíbula. Entonces, eh, eso es como el primer nivel ganglionar, ¿vale? Pueden recordarlo como 1A, 1B o si no como el grupo 1. El grupo o el nivel 2 básicamente me involucra a mí a los ganglios que se localicen en el tercio superior de la vena yugular interna, ¿vale? Que estarían adyacentes al nervio espinal. Entonces vienen por la parte posterior, desde la base del cráneo. Volvámonos aquí a esta imagen, desde la base del cráneo, como ustedes pueden verlo ahí, en esta imagen, eh, hasta el borde inferior de lo que sería el hioides. Sí, ahí está más o menos remarcado. Este es como un mapa ahí. Eh, Básicamente, ese es como el reparo anatómico principal. ¿Listo? ¿Qué podemos nosotros encontrar aquí o sospechar aquí? Probablemente tumores de la cavidad nasal y de los senos paranasales, o sea, lo que sería la nasofaringe, comprometiendo estos niveles ganglionares y por lo tanto, ¿qué podría hacer yo? Una tomografía, ¿cierto? Ya pasándonos al nivel 3, creo que bueno, esa imagen es un poquito más clara. Cuando se encuentren ustedes adenopatías persistentes en esta región, también están en el tercio medio de la vena yugular interna, desde el borde inferior del yoide, sería que ahí termina el 2, al borde inferior del cartílago cricoides, ¿sí? Em, También el límite más medial sería el esternoioideo, ¿sí? Y el límite más posterior viene a ser el músculo esternocleidomastoideo, como ustedes lo pueden ver ahí. Mm, Aquí que nosotros podemos encontrar también esos tumores de la cavidad nasal y de los senos paranasales, ¿listo? Entonces el 2 y el 3 tienen muchísima relación. Eh, Cambiando un poquito al nivel 4, ¿sí? Son del tercio inferior de la vena yugular interna. Entonces irían desde el cartílago cricoides hasta la clavícula, como lo ven ahí en la imagen también, en el espacio azulito. Em, el límite medial y sí, el límite medial y el posterior son similares, ¿listo? Básicamente acá sospechar en los pacientes que tengan tumores de la orofaringe o de la laringe, sobre todo los tumores supraglóticos,
Nivel 5, triángulo posterior. No tengo imagen del nivel 5, no. Dejémosla aquí. Eh, También se divide en 5A y 5B, ¿vale? Pero tengan en cuenta que aquí, miren que vuelven otra vez los tumores de la nasofaringe y eso tiene relación como con la pared del esternocleidomastoideo, ¿listo? Y básicamente el crecimiento ganglionar a este nivel, pues tiene que hacerme sospechar a mí nuevamente de volverme a la nasofaringe. Ya pasándonos a unos más inferiores y que son más profundos, más difíciles de palpar, están el nivel 6 que serían los paratraqueales y los pretraqueales. Ahí están los precricoideos, los pretiroideos, ¿sí? Estos van como hasta la horquilla esternal, ¿vale? Entonces, piénsenlos como de una manera más bien medial a las carótidas. Em, y el grupo número 7, que sería el último, son los ganglios que van paratraqueales, pretraqueales, o sea, al lado de la tráquea, adelante de la tráquea, a nivel del esófago, ¿sí? Que incluso llegan hasta la arteria nominada. En estos se debe sospechar tumores de la hipofaringe, sobre todo cuando están con un compromiso asociado en el nivel 3. ¿Listo? Eh, ya pensando en el, en la etiopatología o pues en la causa como tal, recuerden que pues, los cánceres metastásicos al cuello tienen dos sitios de origen del primario. Entonces, según la ubicación anatómica, uno es en el que los tumores primarios se localizan en la región infraclavicular y otro es en el que en los ubicados propiamente en el área de la cabeza y el cuello, ¿sí? Entonces, de la región infraclavicular no vamos a hablar como tal, ¿vale? Sino pues de los segundos, ¿sí? En esos que estén ubicados en cualquier área de la cabeza y el cuello, ¿vale? Eh, de los primeros, la, la causa o el origen, mejor dicho, suele ser el tracto gastrointestinal, el pulmón, la mama, el riñón, la próstata, el aparato genitourinario femenino, ¿vale? Entonces, eh, esos epidemiológicamente ya están bien tipificados, de los que les mencioné, son las principales causas de morbilidad por cáncer en el país, algunos. Y con respecto a los que están originados ya en esa región supraclavicular o pues en la cabeza y el cuello, entonces eh, piénsenlos como tal, que como si fueran tumores primarios inicialmente ocultos en órganos de la cabeza al cuello y metástasis ganglionares al cuello que provienen de los órganos que hemos venido estudiando, ¿sí? Entonces, recuerden que el carcinoma escamocelular es el más frecuente. De ahí le sigue el adenocarcinoma de tiroides, en este caso, por ejemplo, pero pues también podría haber uno de la cavidad nasal, como lo habíamos mencionado, ¿sí? El adenocarcinoma de glándulas salivares, de ahí le siguen los melanomas y algunos indiferenciados. Entonces, miren que en el orden de aparición, pues yo lo que tengo que buscar son de lo que ya habíamos venido hablando, la clínica característica de cualquiera que sea esos tumores cuando me encuentro este tipo de lesión. Eh, ¿Qué más les comento con esto? Pues ahí han propuesto unas teorías de las metástasis que creo que vale la pena mencionárselas. Básicamente, ¿por qué no se encuentra el primario? Porque la metástasis sí aparece, pero el primario involucionó por motivo de la respuesta inmune, entonces solo nos deja ver la metástasis. Y lo otro es que sea un tumor microscópico primario que generó la metástasis y esta sí está creciendo. Mm, Realmente, pues no hay como un factor de riesgo en específico que me diga este paciente va a ser un tumor primario oculto, ¿vale? A veces aplican los mismos criterios de los primarios en los cuales la infección por el virus del Epstein-Barr, que estaba asociada a los tumores de la nasofaringe,
suele ser una de las causas de que se presente este fenómeno. También la infección por el virus del papiloma humano y los virus de herpes simple. Entonces, toda donde hemos mencionado ese tipo de infecciones, podría haber la posibilidad de buscar un tumor primario. El motivo de consulta ya será una masa que varía en tamaño, que para considerarla clínicamente significativa, pues suele ser mayor de 3 centímetros, aunque si el paciente tiene factores de riesgo y una masa más pequeña, también hay que estudiarlo. Y la anamnesis básicamente me llevará a mí, o mejor dicho, tengo que encaminarlo al paciente para llegar a unos síntomas que me puedan orientar al origen del tumor primario. Entonces, síntomas respiratorios bajos, gastrointestinales, auditivos, nasales, laringes, que algunos ya los habíamos visto. A veces, pues, no se presenta dolor, no es lo usual presentar dolor ante este tipo de hallazgos. Entonces, mucho ojo con eso. Eh, Siempre pregúntenle al paciente por síntomas sistémicos, la aparición de fiebre, sobre todo nocturna, la diaforesis, la pérdida de peso, la hiporexia, la astenia, la dinamia, suele ser muy característica de los linfomas. Entonces, por ahí yo puedo empezar a estudiar a mi paciente. ¿Listo? Y aquí les traigo unas tablas en las cuales se resumen algunos de los síntomas respiratorios que pueden estar asociados a los tumores por donde yo puedo empezar a enfocarlos. ¿Listo? Entonces, dentro de los síntomas respiratorios bajos, la tos, pues no me ayuda mucho porque la tos puede significar cualquier cosa. Dentro de los síntomas gastrointestinales, tendría que yo consignar en la historia clínica todos esos síntomas. Síntomas auditivos, también síntomas nasales. eh, y así por el estilo los podemos ir clasificando. ¿Listo? Cuando se encuentren ustedes ante la sospecha de un tumor, lo más importante, cuando no se ha documentado el primario, es lo más recomendable hacer una escala de funcionalidad, porque dependiendo de eso es que se va a invertir en hacer los estudios necesarios y determinar la capacidad de curación que este paciente tiene. Aquí les traigo una imagen de lo que es la escala de Karnofsky, ¿vale? Hay otra del grupo de oncología oriental, el ECOG, que también han presentado, pero esta creo que se utiliza bastante bien y está ampliamente difundida en los pacientes. Eh, no se olviden de hacer el examen otorrinolaringológico completo, ¿vale? Un examen muy completo del cuello, entonces visualizar las lesiones sospechosas de la piel, de la cara, cuero cabelludo, rinoscopia anterior, otoscopia, examen de la cavidad oral, de la orofaringe, si se puede una laringoscopia indirecta, perfecto. Eh, entonces, si se encuentra alguna anomalía, pues por ahí yo pudiera pensar en buscar el primario. Hay que evaluar los pares craneales, ¿listo? Solicitarle al paciente que realice algunas acciones que son sencillas para ver si hay alguna alteración, el movimiento ocular, unos movimientos de la cara, de los hombros, ¿cierto? Eh, Hay que determinar, pues en caso de que se encuentre alguna lesión, eh, a través de la palpación, pues determinar la consistencia. Si es un tumor, por ejemplo, son como cauchosos, duros, de forma pétrea, podría decirse. ¿Listo? Eh, Hay que describir la ubicación, hay que auscultarlos, no se les olvide, podría haber un origen vascular y eso me descarta que eso sea un ganglio metastásico. ¿Listo? Entonces, el examen físico sí es bastante bien importante. Entonces, si de todas maneras con el examen físico ya no encontramos la posibilidad de un tumor primario y tenemos la alta sospecha de una masa sugestiva de una neoplasia, pues tenemos estas opciones diagnósticas para confirmar que se trata de una metástasis. Entonces, eh, básicamente tenemos el BACAF, que es la biopsia aspirativa con aguja fina,
¿sí? También está la biopsia por Trucut, que se guían por ecografía, eh, las biopsias incisionales, las excisionales, que lo que buscan es, pues el backup sobre todo, es un aspirado de células para luego hacer una técnica de coloración, que usualmente es la hematoxilina eosina, y pues el patólogo ya nos diagnostica la malignidad o no. Tiene pues alta sensibilidad y especificidad de este tipo de técnicas. Eh, Recuerden que la mayor parte del cáncer de la nasofaringe están asociados al virus del papiloma humano. ¿Listo? Que el diagnóstico, cuando está la sospecha, ¿sí? Por ejemplo, si encontramos vegetaciones que pueden ser inicialmente pues una presentación benigna, a veces viene la historia desde que son niños los pacientes con esas lesiones. Entonces hay que solicitar adicionalmente de las técnicas para mandar a patología una inmunohistoquímica y para el virus del Epstein-Barr la hibridación in situ. ¿Listo? ¿Para qué me ayuda a mí el estudio de imagen, la radiografía de tórax? Me podría a mí ayudar a identificar la presencia o no de lesiones o de metástasis a nivel pulmonar, que es muy frecuente, ¿sí? Porque pues eso ya me implica cambios en la estratificación. La ecografía, pues las ventajas es que me puede ayudar a estimar el tamaño de la lesión, si hay extensión o no a órganos adyacentes y la presencia de otros ganglios sospechosos. Entonces, posterior, pues antes del backup, la ecografía también es un buen estudio para estudiar esos ganglios sospechosos, listo, pero recuerden que es operador dependiente. Ya para enviar a un paciente a un estudio endoscópico, que son fundamentales en caso de que sospechemos un primario, tenemos esta que sería la nasofibrolaringoscopia o la nasoendoscopia, que requieren pues un entrenamiento específico que lo hace el especialista. Entonces pues genera una visión directa de los tejidos y la ventaja es que permite tomar biopsias igual que una endoscopia gástrica. ¿Listo? ¿Para qué me sirve a mí la tomografía? La tomografía es una buena herramienta porque me ayuda a estimar también el tamaño ganglionar y si hay compromiso o no a ganglios adyacentes, que también los puedo observar a través de la tomografía. Incluso podría ayudarme a mí a buscar un posible primario, pero la recomendación hoy en día es solicitarla una vez yo tenga la sospecha, porque si no, también me puedo encontrar con una cantidad de falsos positivos bastante alta. La resonancia sería el estudio más ideal, ojalá con gadolinio, con contraste, porque me ayuda a mí a evaluar tejidos blandos y a veces tejidos de origen neurogénico que no es fácil ver en la tomografía. ¿Listo? Me ayuda bastante cuando hay tumores de tejidos blandos de senos paranasales, de la nasofaringe y de tumores de la base de cráneo. Esta, para finalizar, es la estratificación de, del Comité Americano de Cáncer, ¿vale? En la cual mm, cada tumor tiene una estratificación diferente, pero más o menos para que la recuerden, pues en un tumor oculto la TX será así, si no, pues va la T del 1 hasta el 4, dependiendo del tamaño y la localización del tumor. Y de ahí sigue el N, que el N también va del N1 hasta el N3. No es necesario aprendérsela tampoco, ¿vale? Simplemente me habla acerca de las metástasis a nivel regional de los tumores, ¿vale? Y por eso es que a veces pueden reportar de esta manera en las historias clínicas, pues la TX, que es un tumor oculto, mostrándome a mí las metástasis regionales, que serían las N, y las metástasis a distancia, que serían las M. ¿Listo? Eh, ¿Por qué les traía yo esta pequeña charla aquí? Porque los pacientes con un tumor oculto a veces se quedan sin diagnosticar el tumor primario, ¿vale? Y miren que el carcinoma escamocelular, incluso metastásico, o sea, la metástasis, me refiero al N, suele tener un desenlace favorable, ¿sí? A pesar de que hay unos que no tienen buen desenlace, algunos tienen una sobrevida bastante buena, 5 años,
¿vale? Y digamos que la posibilidad de tratar a estos pacientes es bastante alta. Por eso no dejemos de estudiarlos a pesar de que se ve que el paciente dice, no, es que ya tiene una metástasis. Entonces la idea es no rendirse hasta encontrar el primario en la medida de las posibilidades, porque a muchos pacientes les puede ir bien, sobre todo si tienen tumores escamocelulares. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como la parte de esta charla, no era muy corta, ¿listo? Para que no se quede ese tema, porque ese tema casi no lo hablan en ninguna parte y para que también identifiquen los niveles ganglionares o estén familiarizados con ellos al menos, ¿listo? Y ya, si tienen preguntas, pues las resolvemos y si no, a ver, unos 5 minuticos empezamos con la actividad del día de hoy, si les parece. Sí, Doc. Sí, Doc. Vale, entonces váyanse preparando, yo me voy a quedar aquí conectado para que se quede el grupo que están. A los demás les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde, como es habitual. Gracias, Doc. Bueno, Doc, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, si ya están listos para empezar con la actividad de hoy, ¿quién quiere comenzar? Yo, Doc. María José. Ay, sí. Vale. Entonces, María José, ¿puedes activar la cámara? Sí, Doc. Estás a contraluz, María José. Sí, no, es que la casa es súper oscura.
A ver, Dale, no te preocupes, ahí está bien. ahí mejor. Sí. Bueno, entonces vamos con el tema 2, ¿no? Enfermedades de la nariz y de los senos paranasales. Ujú. Una cosita así bien breve. Dime, María José, las funciones de la nariz. Las funciones de la nariz o de los senos. De la nariz inicialmente. Lo que es la nariz, pues una como tal también va a humidificar lo que son, va a humidificar el aire, va a permitir como tal también el flujo de aire. Eh, bueno, humidificarlo, calentar el aire, ya le dije. A ver. mm, Humidificación, calentamiento. eh, los cilios que tenemos también en la nariz, pues van también a poder limpiarlo, pues de los microorganismos que puedan entrar. Mm, 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 mm. Ay, no sé, a ver, tal vez también con el moco, pues que tenemos en la parte, pues, o sea, pues el moco que tenemos normalmente también pueda también permitir como que no pasen los mismos microorganismos y pues haya como, perdón, haya evacuación como tal de las secreciones. Mm, a ver, mm, no recuerdo más, a ver. Bueno, sigamos, María José. Recuérdame la irrigación de la nariz. Puchas. Bueno, la irrigación en la parte pues arterial tenía dos sistemas, que era la parte del sistema de la carótida externa y la carótida interna. En la carótida externa, espérame, en la carótida externa estaban las ramas, ay, es que las confundo ambas. Estaban las ramas nasales, sí. Ah, no, esa es de la interna. La externa es la otra. La externa está con lo que es la rama de la arteria labial superior, la faringea, la, la esfenopalatina, eh, angular, eh, la, la palatina descendente. Creo que se me queda una, pero no la recuerdo. En la carótida interna ahí están las ramas nasales, anteriores y posteriores, em, las arterias etmoidales y y las ramas nasales, sí, de la arteria, pero oftálmica. Y en la parte venosa, en la parte venosa estaba, ay, sí, por las faciales, por las venas faciales, sí, faciales, por las venas faciales anteriores y mm, hay otra, pero venas faciales, mm, la vena facial anterior y la vena, la vena yugular, la interna y creo que es la vena facial común también, la anterior y la común serían ahí. Vale, María José, una última pregunta. ¿Qué, qué son las lesiones dermoides dentro de las Las enfermedades lesiones, congénitas de la nariz? sí, sí,